Pulso económico de martes, que como siempre empezamos echando la vista atrás al IBEX 35. Hoy al cierre 0,57% de avance, el índice general se sitúa en 9.263,2, con algunos valores que avanzan de forma decidida. Es el caso de Telefónica, que luego lo explicaremos, 3,56 sube en la sesión, Arcelor 2,58 y en tercer lugar Acerinox, que hoy se apunta 2,01 de avance. En el lado de los que han tenido peor ejecutoria, Acciona se deja en la sesión 1,38, es la peor, Mapfre 1,26 abajo, SACIR 1,14 abajo. Bueno, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los elementos que seguro más les interesan del debate económico que mantenemos sobre esta mesa todas las tardes con los mejores especialistas para que a ustedes no se les escape un detalle. Dentro de la mesa de análisis hoy tenemos que repasar y a fondo los datos de inflación de Estados Unidos. El IPC norteamericano cae solo una décima y se queda en el 6,4%, menos de lo previsto, de forma que algunos hablan ya de que se ha roto la racha de una moderación de la inflación intensa al otro lado del Atlántico. Y en Europa, ¿qué pasa en Europa? Bueno, pues la zona euro está claro que se frena, pero ha esquivado de momento la recesión. Ha crecido un 0,1% en su conjunto durante el cuarto trimestre del año pasado. Bueno, pues esos son los datos que en el caso español dependerán de que se confirmen los datos del último trimestre, que están, digamos, en el limbo de las confirmaciones, después del warning que puso el Instituto Nacional de Estadística, que nos dejó muy sorprendidos. Les presento ya a nuestros invitados del día de hoy. Don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te veo contento. Bueno, buen los día mercados bolsa, siguen ¿no? subiendo, Claro, ¿no? claro. A pesar de los malos datos. Ya te digo. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido también. ¿Todo bien, placer. José Luis? Encantado. Muy bien. Vamos con la sesión de bolsa del día de hoy. Estamos tanteando máximos hoy con el apoyo decidido de Telefónica, pero ojo porque algún día llegará la corrección, ¿no? Sí, lo venimos advirtiendo. Es verdad que está teniendo un comportamiento muy destacado el IBEX 35, sube cerca de un 15% desde el inicio de año y a pesar de las dudas en cuanto a la desaceleración económica, a los malos datos, a la posibilidad de que los bancos centrales, especialmente el BCE, siga subiendo tipos, está aguantando muy bien. Es verdad que gracias al tirón de la banca, de las compañías relacionadas con el sector turístico, pero seguimos advirtiendo. El año es muy largo, tarde o temprano llegará una mayor volatilidad y muchos inversores se apresurarán a recoger beneficios. Así que bueno, aprovechamos estos 9.300, no sería desaconsejable ir reduciendo exposición y de cara al segundo semestre del año volver a tomar posiciones. Don José Luis. Pero estamos a la conquista de esos 9.300. Yo creo que la banca tira y tira mucho porque tiene un peso importante en el conjunto del IBEX y luego más allá, vamos, en el día de hoy, ¿no? El tema de Arcelor y algunas o sea, el renacer de la industria, ¿no? Y por tanto la necesidad de contar con el acero para desarrollar nuevos productos, ¿no? Eso tiene que ver con el mercado del automóvil, tiene que ver precisamente con este tipo, incluso hasta con el repunte de la construcción, ¿no? Es decir, que tanto en España como en Europa pinta bien las acerías. Y eso también anima. Los que antes llamábamos valores cíclicos, es el caso hoy de los que suben, Arcelor y Acerinox, igualmente. Bueno, vamos con los datos de inflación de Estados Unidos, que han bajado, pero solo una décima y que se quedan en el 6,4. Eso no define gran cosa. Mantenemos la posición dubitativa sobre el flujo de la inflación americana. Desde luego que si se esperaba un 6,2%, al final ha sido un 6,4%, 2 décimas más de lo esperado, pero aún así es un dato menor al del mes anterior, por lo que la inflación en Estados Unidos acumula 7 meses consecutivos de caída. Esto realmente es por las subidas de tipos que ha hecho la Reserva Federal durante estos últimos meses y es verdad que está remitiendo la inflación, a lo mejor no al ritmo que ellos esperan. Ellos quieren un objetivo del 2% de cara a principios de 2024. ¿Cuál es el gran problema ahora mismo en Estados Unidos? Curiosamente es la solidez del mercado laboral. Desempleo del 3,5%, eso es la tasa de desempleo más baja desde 1959 y lo que genera es presiones de inflación. Si hay tanto empleo, los empleados pueden ir a su jefe, pedir un aumento salarial para cubrir la inflación y si hacen eso, que la presión salarial de hecho está en torno al 4,9%, los precios se mantienen porque los precios suben pero la gente puede seguir pagándolos. Entonces, ¿cuál es el miedo ahora de los mercados? Que la inflación se haya moderado, pero que en estos niveles de 5,5 a 6,5 se perpetúe durante más tiempo de lo esperado, que podría obligar a la FED a seguir subiendo los tipos de interés cuando se pensaba
que le quedaban 2 subiditas más hasta el 5,25%. Así que veremos los próximos datos de inflación y empleo que marcarán las decisiones de la FED de cara a los próximos trimestres. Y yo creo que lo que podemos constatar es que, de alguna manera, la evolución de los precios en Estados Unidos, el IPC, se ha estancado o está yendo a un ritmo mucho más lento del que ellos esperaban. Es decir, simplemente bajar una décima cuando estaba bajando pues 3, 4 décimas en los distintos indicadores, estos meses atrás, bueno, pues parece que las medidas han tenido efecto, pero se han frenado, y eso yo creo que va a llevar otra vez a la política de endurecimiento por parte de la Reserva Federal. En vez de ir a cuartos a 0,25, pues vamos a ir otra vez al medio punto. Incluso los tipos están allí en el 4, están por encima de los que tenemos en Europa. Eso me parece que, unido a ese pleno empleo, plenísimo empleo, ¿no? Es decir, ahí se ponen muy nerviosos si se ponen en el 4%, ¿no?, de tasa de paro, y están en el 3,5, incluso yo creo que hayan bajado hasta el 3,4. Bueno, y eso lo que hace también es que sí que ha habido incrementos salariales importantes en Estados Unidos, y eso tiene que ver mucho con eso que se ha comentado de la gran dimisión. Es decir, hay gente que dice, oye, si no me pagas me voy. Ya busquen otra cosa. Claro, con una tasa de paro del 3,5, encontrar trabajo es relativamente fácil. Es decir, me tiro un mes sin hacer nada porque tengo un colchoncillo. Incluso en algunos estados se está potenciando algunas medidas de subvención a este tipo de actuaciones. Con lo cual, lo que en Estados Unidos es un problema, y aquí nos lo han querido vender también como una gran dimisión, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, la gran dimisión en Estados Unidos es gente con salarios altos, gente con poder adquisitivo y con una tasa de paro que ya la querría yo aquí. Es decir, 3,5, es decir, sabe que el pleno empleo está y que por tanto puede escoger empleo, cosa que aquí estás a ver qué es lo que te dan. Bueno, cambiamos de continente y nos vamos a la zona euro. Bueno, la zona euro es evidente que se ha frenado el crecimiento de las economías que la componen, pero hemos salvado la calificación de recesión colectiva. Hemos crecido a un 0,1% durante el cuarto trimestre del año pasado. El crecimiento de la zona euro se frenó sustancialmente en el cuarto trimestre de 2022, cuando el Producto Interior Bruto de la región se expandió a un ritmo del 0,1% frente al 0,3% de los 3 meses anteriores, según el dato preliminar publicado por Eurostat. De este modo, a pesar de que la expansión de la zona euro se frenó al final del año pasado a mínimos desde el primer trimestre de 2021, la región logró esquivar la recesión técnica, que implica 2 trimestres consecutivos de contracción de la actividad. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento del Producto Interior Bruto se estancó en el cuarto trimestre del 2022, después de la expansión de 3 décimas observada en el tercer trimestre del año pasado. José Luis Fernández. Bueno, esto yo creo que era algo que estaba previsto, ¿no?, que ya teníamos todos descontados. Es decir, durante mucho tiempo se estuvo diciendo que la zona euro, incluso recordar por proximidad hacia España, que en el cuarto trimestre podríamos entrar en recesión. Bueno, recesión no, sería el primer trimestre con una tasa negativa y que por tanto empezaría esa posible vía. Aquí también se habló que primer y segundo trimestre del año 23, en el cual estamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo lo que tiene claro es que el crecimiento se ha paralizado, subir 0,1 o no subir es virgencita que me quede como está, como dice el chiste, y aquí la cuestión es que estamos en una situación que si el PIB no crece, vamos a ver cómo afecta esto al conjunto de la economía, es decir, cómo va a afectar al empleo, cómo va a afectar a los salarios y, en definitiva, cómo, de alguna manera, cómo las grandes locomotoras europeas, estoy pensando en Alemania fundamentalmente, resiste o no. Y vamos a ver cómo se acaba de pasar el invierno, que todavía nos quedan 2 meses crudos, ¿no? Y tenemos ahora encima de la mesa ya la prohibición de la importación de los combustibles, del petróleo y del gas ruso, que eso va a encarecer el producto necesariamente, porque la trampa que nos están haciendo es comprar el refinado a China y a India, ¿no?, lógicamente a un precio más caro por aquella de la intermediación. Con lo cual yo creo que no pinta bien, y en España pues vamos a tener un reflejo de esa situación. Hombre, aquí se saca pecho diciendo, es que hemos crecido más, y hombre, hemos crecido el 0,2, vale, bien, y sin contar el último trimestre, campeones, ¿no? Campeones también en paro, campeones en desempleo juvenil, campeones en deuda, bueno, bien, ¿no? Bueno, no estamos en recesión, pero sí estamos claramente en esta inflación. Sí, y el problema es que el impacto de las subidas de tipos todavía no lo hemos sufrido, ¿no? Se dice que cuando subes tipos de interés hay que esperar entre 9 y 18 meses para que eso se refleje en la economía, en un menor consumo, en una menor inversión, y
todavía no ha transcurrido ese tiempo y ya tienes un crecimiento del 0,1%, que prácticamente es nada, ¿no? En Estados Unidos es verdad que entraron en recesión técnica el año pasado, pero durante el último trimestre del año pasado crecieron al 2,8%, con los tipos al 4%. Nosotros estamos al 3%, pero se prevé que por lo menos suban hasta el 4%, ¿no? Para frenar una inflación que está por encima del 4%. Entonces, quizá esta puede ser la mayor preocupación en Europa. Mientras en Estados Unidos es la solidez del mercado laboral, aquí en Europa va a ser que está subiendo los tipos de interés cuando puede que la economía ya entre en recesión y tú tengas que seguir lidiando con ese problema de la inflación. Entonces, bueno, es grave y veremos cómo se desarrolla el primer trimestre, pero vamos, que entre crecer un 0,1 y un menos 0,1 y poder entrar en recesión sigue siendo lo mismo, ¿no? No es una noticia positiva la de hoy. Vamos con la financiación del sector público. El Tesoro ha sacado hoy una emisión de letras, eran a 3 y a 9 meses. El 3% para las letras a 9 meses y el 2,49% para las letras a 3 meses. Y manifiestas inhabilidades de nuestro sistema financiero para que el pequeño ahorrador acuda y compre sus letras del Tesoro si es que así lo desea. Sí, es una buena noticia y sobre todo para los pequeños ahorradores. Lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Las subidas de tipos se habían trasladado muy rápido al crédito, pero no tanto a los depósitos. Los bancos tarde o temprano tendrán que empezar algún tipo de lucha, ¿no? por captar pasivo. Es verdad que todavía no han comenzado, pero ya hay alguna entidad que empieza a ofrecer más de un 2% de rentabilidad por esos depósitos. Pero bueno, el Banco de España, que marca un poco la referencia de los tipos de interés, ya está acercándose, ¿no? al 3%. Es posible que se siga incrementando porque se espera que los tipos de interés sigan subiendo y además el miedo a una desaceleración también puede ensanchar esas primas de riesgo entre las deudas de los países periféricos y de Alemania. Y bueno, una muy buena opción para los inversores, ¿no? Que se habían pasado prácticamente una década en tipos negativos. Un momento, pero ¿qué le pasa a un inversor cuando entra en la APP para comprar directamente las letras? Que no aparece ni la emisión, ¿no? De hecho, la demanda de inversores minoristas en lo que va de año ya supera a la de todo el conjunto del año pasado. Y el problema es que bueno, no estaba preparado el sistema y ha estado colapsado. De hecho, esta semana nos metimos nosotros y solo había para las obligaciones a 15 años, ¿no? Ya la próxima emisión será de cara al 7 de marzo y veremos, ¿no? Si está disponible o se vuelve a colapsar. Bueno, pero sobre todo porque yo creo que esta situación que ha sido todo como muy rápido, ¿no? Es que hace nada, estamos hablando de hace unos meses, prácticamente menos de un año, estábamos con intereses negativos. Es decir, el Tesoro estaba recaudando dinero por las emisiones, ¿no? Y ahora va a tener que empezar a pagarlo. Y entonces, entre la situación que los depósitos de los bancos no se ofertan, la gente dice, ¿dónde llevo mis ahorros, no? O sigo en el tema tradicional del ladrillo, es decir, compro una casa, la alquilo, etcétera, ahí tengo mi futura pensión. Hombre, me dio un valor seguro con la garantía del Estado, que es una letra del Tesoro, que es un mercado que ha estado paralizado porque no daba dinero, al contrario, tenías que pagar. Ahora una rentabilidad del 3% de media y que puede llegar a más en las emisiones a más largo plazo, dice, oiga, valor seguro, garantía del Estado, aquí voy, y va el pequeño ahorrador. ¿Qué pasa? Si te vas a hacerlo a través de una entidad de crédito, pasas por taquilla, pasas por la comisión. Entonces la gente intenta ya hacerlo por vía directa, bien a través del sistema informativo correspondiente, de la página web o la app, o simplemente, pues mira, cita previa, hacer cola y a ver si cuando llegas lo que está viendo es una demanda que duplica la emisión, con lo cual hay mucha gente que tiene interés pero no llega, ¿no? Sí, pero yo recuerdo cuando la gente iba con el dinero en efectivo al Banco de España a comprar esas letras del Tesoro y había unos señores con manguitos y tal y la cosa funcionaba. Ahora muchas apps, mucho rollo, pero la cosa no funciona. Pero no puede usted con dinero en efectivo, si paga, encima le multan. Bueno, claro. O sea, vaya usted a comprar con efectivo que encima te ponen una multa, hablo ¿no? de los 70, ¿no? Y esto era perfectamente posible, ahora no tanto. Don José Luis hablaba de este asunto. España es el segundo país de la OCDE donde crece más el paro en el segundo semestre del año 2022, según refleja pues los datos de la OCDE. Lógico, ¿no? Sí, pero si es que, vamos a ver, a mí lo que me preocupa de nuestra tasa de paro es que acabe convirtiéndose en algo estructural. Es decir, que estamos ahora en ese entorno del 12,6, 12,7, oiga, que acabemos con una tasa estructural de paro en torno al 11, 12%, y eso no hay quien lo mueva, ¿no? Entonces, me parece que, más allá de reformas, y hablo en plural, laborales, al final la cuestión es, oiga, o usted tiene un mercado dinámico, sobre todo usted tiene una actividad económica que hace que los empresarios necesiten contratar gente o no van a contratar. Si la economía se colapsa, es decir, si no estamos creciendo, no se va a contratar. Y digo, no se va a contratar por no decir que se va a empezar a poner gente en la calle, a destruir empleo, con crecimientos por debajo del 1%.
es más que probable que se empiece a destruir empleo en este país, más allá de que las nuevas tecnologías, los nuevos métodos de trabajo y todas estas cosas ayuden, pero la situación es muy preocupante para lo que viene. Podemos acabar por este año, 2023, en el entorno del 14% con mucha facilidad y podemos crecer. Entonces, a mí me hace mucha gracia. Hablábamos antes del mercado americano, en torno al 3,5%. Pero es que los alemanes están en el 4,5%, es que los austríacos están en el 4,5%, es que los colegas franceses pasamos el Pirineo 7,5%, ¿no? Oiga, esto no puede ser. Es que, y en Europa, pandemia hemos sufrido todos, ¿eh? Pandemia hemos sufrido todos, recesión o colapso del sistema económico, crecimiento casi nulo de la zona euro, casi todos. Entonces, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros, no? A lo mejor 2 dedos de frente en el gobierno, pero vamos, esto es mucho decir. El paro en Francia, es muy interesante el ejemplo, es el país vecino, ¿verdad? Está en su nivel más bajo de paro de los últimos 15 años, 7,2. Si esto se proyectara a final de año, pues estaríamos nosotros, España, en el doble de tasa de desempleo que Francia, que es completamente insoportable. Sí, lo venimos comentando durante las últimas sesiones, ¿no? Es que tenemos el doble de paro que la media de la zona euro y quizás es uno de los mayores problemas estructurales. Ahora, en teoría, venían los fondos de Next Generation, que es verdad que están viniendo de manera muy lenta, pero se está viendo que no se están utilizando para solucionar el mayor problema de nuestra economía, ¿no? Que es, bueno, pues una muy dependencia del sector servicios y ahora, además, viene una desaceleración económica, que es verdad que partimos de una posición de privilegio, pero que todavía se podría ver amenazada esa recuperación del sector turismo. Pero Joaquín, es que el tema de la Next Generation, a mí es que me ataca de los nervios, ¿no? Porque es un pastizal que nos vendieron que nos iban a dar, es un dinero que nos ha llegado y no sabemos dónde, qué grado de ejecución ha tenido, nada. El total oscurantismo, es decir, la absoluta falta de transparencia y luego una falta o una negligencia en la gestión, porque no tienes personal preparado para hacerlo, no tienes sistemas informáticos adecuados, en algún ministerio siguen manejando estas cosas con una Excel, ¿eh? Entonces, el tema es muy serio. O sea, que salga la responsable europea de gestionar estos fondos y diga que no sabe los primeros 11.000 millones el gobierno español qué ha hecho con ellos, me parece que es muy fuerte. Y cuando nos manden ahora a los hombres de negro o de marrón, me da igual, no, al final vamos a ver lo que nos dicen. La próxima entrega que está prevista que se apruebe estos días, creo que son 9.000 millones. Sí, pero es que tenemos un grado de ejecución del 12%, que es claro, o sea, es que los italianos nos están pegando una pasada, los portugueses, los franceses, es decir, el grado de ejecución que están teniendo nuestros vecinos es brutal. Es que, vamos a ver, PERTE del automóvil, fracaso. Las energéticas que iban a comerse el mundo no se han comido nada. Es decir, hombre, la gente que estaba preparada, teóricamente, que tiene estructura para poder plantear un proyecto ambicioso, no lo han hecho. ¿Quién lo va a hacer? ¿Las pymes? ¿Y el dinero en qué se gasta? Sí, señores del gobierno. O sea, nunca hemos tenido tantas posibilidades de invertir en desarrollo sostenible, empleando su misma tecnología, pero sobre todo en procesos industriales, industrias de alta tecnología, una renovación del tejido productivo en nuestro país. Oiga, por favor, haga usted algo, una red de infraestructuras adecuada, aunque solamente sea para parchear las carreteras, ¿no? Pero bueno, no así me hable de túneles y de trenes, que me pongo en muy este nervioso. caso el tamaño se importa. Joaquín, vamos a ver, hay que explicar qué ha pasado hoy con Telefónica, que ha rebotado 3,56 al cierre, ha llegado a rebotar un 4. ¿Qué está pasando con Telefónica y sobre todo cuál es el potencial que tiene? Bueno, quizá la subida de hoy ha venido impulsada, ¿no?, por la noticia que con uno de sus socios en Reino Unido estaría dispuesto a vender parte, ¿no?, de unas torres de comunicación, que sería una participación del 25%, cuando entre las dos tienen un 50%, valorado en torno a los 750 millones de dólares. Esto podría utilizarse para profundizar, ¿no?, en la extensión de redes de Virgin, ¿no?, de la filial que tiene junto a O2 en Reino Unido, algo que ha sido aplaudido por el mercado porque, bueno, de alguna manera es un poco parte de su plan estratégico, ¿no?, desinvertir en activos no estratégicos para centrarse en sus 4 principales mercados, que en este caso son España, Reino Unido, Brasil y Alemania. Reino Unido es uno de ellos, pero bueno, también porque ese dinero podría ser utilizado para seguir reduciendo deuda o incluso fortalecer el dividendo o también un programa de recompra de acciones, que lo estamos viendo mucho en otro tipo de compañías. Y las perspectivas de Telefónica, pues es muy complicado, ¿no? Es que hace un año estaba a 5 euros por acción y parecía que por fin iba a romper esa línea, ahora la tenemos en 3,60 y algo, ¿no? Tiene buenas perspectivas porque los resultados son buenos, además va poco a poco reduciendo deuda, ha aprovechado para bajar el coste medio durante la última década, por lo que, bueno,
podríamos pensar que podría estar en niveles más altos, pero cada vez que llega a un determinado nivel vuelve a sufrir un desplome. Ahora la tenemos, es verdad que en una zona de soporte que parece que puede ser una oportunidad de compra, veremos sus próximos resultados si dan algo más de optimismo. Sí, yo creo que Telefónica en definitiva tiene recorrido todavía para poder crecer más, porque objetivamente lo tiene, pero porque yo creo que hay una política, primero, de quitar lastre, es decir, de sanear la deuda y a partir de ahí ir a inversiones mucho más selectivas. Y buena parte del negocio, como siempre, se tiene también fuera de España. Me parece que esto es interesante. Hay que ver cómo evoluciona el tema de Brasil, que no es menor. Hay un nuevo gobierno y una nueva situación, vamos a ver si esto da o no. Y el Reino Unido, pues parece que también, ¿no? Que ahí sí que parece que hay un mercado más abundante. Yo creo que aquí hay que ver también esperar el desarrollo del 5G, que se acaba de concretar, ya está casi, pero no acaba de cuajar, ¿no? Y por tanto, todo lo que tiene que ver con las redes va a ser muy importante y estratégica para España y, en definitiva, para el negocio de las comunicaciones, ¿no? Vamos a intentar explicar ahora el salto de Arcelor, 2,58 en la sesión, con nuevos consejos muy favorables, como por ejemplo el de Banco Santander. Bueno, yo creo que Arcelor ha remontado, es decir, después de haber tenido unos años en pérdidas potentes, este año ha sido bueno, por encima de los 8.000, 8.100 millones de beneficios, ¿no? Y unas perspectivas, como comentábamos al principio, de que la industria del acero repunta porque parece que China vuelve otra vez a la actividad económica, que no es un cliente menor, estamos viendo que Europa y sobre todo sitios como España, es decir, de hecho las factorías de Avilés empiezan otra vez a funcionar. Entonces me parece que esto es un dato en sí mismo positivo y que es de las que más ha crecido en el conjunto del año en beneficios del IBEX, ¿no? Incluso más allá de la recomendación del Santander, que es siempre el líder, el Santander ha tenido unos beneficios en torno a 6.500, 6.100 millones y Arcelor ha superado esos beneficios, ¿no? Entonces me parece que pinta bien y sobre todo yo creo que el acero vuelve otra vez a ser algo que se demanda y que se necesita para producir. Joaquín. Y todo esto a pesar de dos factores negativos, ¿no? Ya que el año pasado cayeron los beneficios un 38% porque la subida de los precios energéticos también hacía más caro la fabricación de este tipo de materiales y luego también porque cayó ligeramente en el último tramo la demanda. ¿Por qué? Porque cuando hubo todos esos problemas de la cadena de suministros, mucha industria hizo acopio de este tipo de materiales y lo que ha hecho durante el último tramo es decir, oye, vamos a gastar primero los inventarios antes de seguir comprando. Aquí se ha podido ver un poquito más perjudicado ArcelorMittal, pero sigue diciendo que el consumo de acero a nivel global va a incrementarse durante este 2023 y, como bien decía José Luis también, ahora viene China, que es el mayor consumidor de materias primas y ha estado con esa política de COVID-0 muy limitado, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla, pero hay buenas perspectivas. Hoy el Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional, 1.080 euros, retroactiva desde el 1 de enero. Bueno, bien, pero esto ya se anunció, es decir, esto es la segunda vez o tercera vez que nos lo dicen. Primero nos lo dijeron, después hicieron la foto y ahora va al Consejo de Ministros. Es decir, que la misma cosa se vende varias veces. A mí me parece que está bien, es decir, lo que no me gusta es que no sean exactos a la hora de contar las cosas. Yo escuché las declaraciones de la ministra diciendo que con esto se cumplía el mandato que tenían de ir al 60% del salario medio en este año, en el 2023. No es verdad. El salario medio está en 2.086 euros, si uno calcula el 60%, pues se va por encima de los 1.250, 1.251, si mira, luego usted no llega. Si lo que me dice es que usted ahora solo me lo prorratea en 12 y se queda más o menos ahí, sí, pero eso es hacerse trampas en el solitario. Con lo cual, bienvenido sea. Yo creo que todo lo que sea estimular el consumo en nuestro país viene bien, sobre todo porque crecemos cuando la demanda interna crece y eso nos vendrá estupendamente bien. Yo no soy de los que piensa que esto destruye empleo, lo que sí pienso es que en algunos casos puede ralentizar algunas contrataciones y en algunos sectores, hasta que no lo tengan más claro, no van a contratar. Con lo cual lo que puede hacer es un freno a la creación de empleo o a las nuevas contrataciones. No se va a destruir empleo y sobre todo yo creo que puede conciliar el empleo en otros sectores que necesitan de gente que consuma para vivir. Con lo cual, bienvenido sea y yo sigo diciendo lo mismo, donde hay más riqueza, hay más empleo. Joaquín. Pues claro que es una buena noticia, ¿no? Y más si venimos de un año con una inflación superior al 6%. Es que hay que equiparar, ¿no?, también los salarios al IPC. Pero claro, ahora lo que también tenemos que preocuparnos es de generar un clima de confianza empresarial, de hacer llamamientos a la inversión extranjera y de crear un marco político estable para que se pueda generar más empleo, ¿no?, que es el gran problema. Está bien que las condiciones suban y deberían seguir subiendo si de verdad tuviéramos un mercado laboral más dinámico y más competitivo, ¿no? Hombre, el problema de fondo es que aquí lo que hay que mejorar también, vinculado a esto, es la productividad. Entonces, como siempre nos cuentan verdades a medias, yo sigo recordando que la EPA del cuarto trimestre lo que nos dijo es que estamos trabajando 9.000
horas semanales menos. Es decir, esto es como medio millón de horas al año menos que el año anterior. Con lo cual, oiga, si hay más gente trabajando y trabajan menos... Que ya había sido malo. Pero si hay más gente trabajando y estamos trabajando menos horas, ya me contarán ustedes lo que es la productividad. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí y a ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política.